Lo que acusan son irregularidades en el proceso de designación de José Antonio Romero Tellaeche como director de esta institución. Convocamos a una marcha las instituciones académicas, las comunidades estudiantiles y la sociedad en general este sábado 4 de diciembre a las 10 horas del Parque Hundido a CONACYT para exigir que la autoridad responsable de conducir la política científica se apegue a la legalidad. Y aquí en Contexto le hemos dado seguimiento a estas protestas que ocurren en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, y para continuar abordando el asunto, hoy nos acompaña el doctor Pedro Salmerón, historiador, y el maestro Leonardo Núñez, analista político y egresado del CIDE, precisamente para ayudarnos a comprender cuál es la salida que podría tener este conflicto. Para entrar en materia, y antes que nada, muy buenas noches, bienvenidos ambos, muchas gracias por aceptar platicar unos minutos para la audiencia de En Contexto. Buenas noches. Muy buenas noches, encantado. Quisiera empezar esta charla con ambos planteando una situación, lo que pareciera ser que se encuentra en el imaginario de las personas. Por un lado, hay quienes piensan que lo que ocurre en el CIDE es que la Cuarta Transformación lo que quiere es que esta institución le sirva para adoctrinar a la gente. ¿Les parece si empezamos con ese planteamiento y las opiniones de ambos para comenzar? Si gustan, empezamos con usted, doctor Pedro Salmerón. Mira, yo no quisiera hablar mucho sobre el conflicto del CIDE, porque solo sé lo que ha salido en los medios, aunque leí la carta de renuncia de mi muy estimada colega, bueno, no de renuncia, perdón, la carta de denuncia de mi muy estimada colega Catherine Andrews, y he estado revisando la forma de gobierno del CIDE, pero no pertenezco al CIDE. Entonces, yo solo querría hacer algunas puntualizaciones más que hablar del actual conflicto, de la actual polémica. Y me gustaría decir a mí, así como puntualizaciones, primero, sin poner en duda para nada la calidad académica del CIDE ni la honestidad de la mayoría de los miembros de su comunidad, en todo caso habría que revisar lo que durante 30 años he entendido por calidad académica y por excelencia académica, sería otro debate. Y diciendo que de hecho respeto ampliamente como personas y como académicos a todos los profesores del CIDE a quienes he conocido en persona, empezando, como ya dije, por mi colega Catherine Andrews. Sí quisiera puntualizar varias cosas. Cómo en un contexto en que se depreció la educación pública y se aumentó exponencialmente la educación privada, el Estado apoyó, respaldó a los llamados centros de CONACYT, haciéndolos instituciones de excelencia a imagen de escuelas privadas. En el caso del CIDE, se hablaba explícitamente de que su modelo a seguir era el ITAM. De esa manera, se construyó una escuela que pretendió ser de excelencia, reitero la palabra excelencia a propósito, que no ocultaba su elitismo y con escasa pluralidad académica. ¿Por qué escasa pluralidad? O con una pluralidad ficticia como la del ITAM, ¿no? El ITAM sí lo conozco muy bien. Y el ITAM abandonó abiertamente la ficción de pluralidad con las reformas a su estatuto del personal académico en junio de 2018. El ITAM se convirtió en un instituto de facción. El CIDE estuvo cerca de convertirse en eso sin llegar a hacerlo. Porque durante 30 años, el CIDE fue dirigido por personas abiertamente neoliberales y muy cercanas al poder político, y fueron también designadas por el poder político porque así funcionan los centros CEP-CONACYT. No hubo en aquel tiempo movilizaciones estudiantiles o de la comunidad en contra de estas designaciones, ni en contra de esta línea predominante, que no única, que no se crea que estoy diciendo que es única, pero sí claramente predominante. Bien. Y claramente... quiero terminar porque no pienso intervenir mucho más, quiero nada más hacer unas puntualizaciones para matizar todo lo que se dice, ¿no? Claramente lo que no gusta del actual director es que, aunque egresado del CIDE, no pertenece a los grupos que han dominado al CIDE, ni comulga con el pensamiento dominante del CIDE. Sin duda, no fue correcta la forma en que se removió a Catherine Andrews, y sin duda fue arbitraria la forma en que se suspendió la reunión de la Comisión Académica Dictaminadora. Pero lo que molesta más que eso es porque ha habido otros momentos en el CIDE, según he leído denuncias de exalumnos del CIDE,
de arbitrariedad que no generaron esta molestia. Lo que genera esta molestia es la no pertenencia del actual director general, el doctor Romero Tellaeche, a esos grupos y a esa línea de pensamiento. Y termino. Simplemente hay que ver que estuvo a punto de convertirse en un instituto de facción o que tiene muy escasa pluralidad, revisando la actividad pública de los egresados del CIDE o los profesores del CIDE, sobre todo, que participan en los medios y en la discusión pública. Bien. La gran mayoría, con excepciones notables como el doctor Carlos Pérez Ricard, son abiertamente, algunos rabiosamente contrarios al actual gobierno. ¿Está mal que lo sean? No en principio, pero eso sí muestra la muy limitada pluralidad del CIDE. Déjeme interrumpirlo aquí, doctor Pedro Salmerón, porque si no, pues se nos acaba el tiempo. No, era lo que quería hacer, de hecho. No se preocupe, ahorita continuamos. De entrada, lo primero que usted menciona es que hay una escasa pluralidad académica y que el modelo del CIDE ha sido el ITAM. Bueno, evidentemente me gustaría preguntarle al maestro Leonardo Núñez de entrada, pues qué opina de esta perspectiva del doctor Pedro Salmerón y si él sí gusta contestar mi planteamiento de que lo que aparentemente está ocurriendo es que la Cuarta Transformación lo que pretende es convertir al CIDE en una escuela para adoctrinar cuadros morenistas. Si gusta contestar por ahí, también adelante, maestro Leonardo Núñez. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, primero nada más señalar desde dónde estoy. Claro. Estoy en el campamento donde pasan los camiones a pie de carretera, donde los egresados estamos respaldando a los alumnos que están aquí adentro del Centro de Investigación y Docencia Económicas, tomándolo de manera pacífica. Y una de las palabras que repite Pedro de manera reiterada es pluralidad, ¿no? Y cómo el CIDE perdió una pluralidad y que lo dominó una ideología y que ahora lo que se pretende es restaurarla. Pero lo que llama la atención es que creo que no vale la pena discutir si esto quiere ser un centro de adoctrinamiento o no. Lo que se quiere hacer es matar a la pluralidad del CIDE por una simple y sencilla razón, que es el director que no es reconocido por la comunidad del CIDE, y esto hay que mencionarlo, no es reconocido con elementos donde el 97% de los profesores han votado las medidas que se están tomando hasta este momento y 89% de los alumnos votaron para aprobar el paro indefinido. Entonces no estamos ante un movimiento de unas facciones, no estamos ante un movimiento de unas cuantas personas, estamos ante una decisión comunitaria en las cuales están en contra de una persona que su único objetivo ha sido destruir a la institución. Y las evidencias están ahí. Las evidencias están en los múltiples despidos de las personas que solamente han hecho una cosa, expresar su punto de vista y hacer valer su libertad de expresión. Y por expresar esas ideas ajenas a la Cuarta Transformación, ¿no?, en los múltiples frentes, sobre múltiples temas, la reacción que ha habido por parte del director interino, y que ahora es el director que en palabras de los propios egresados, pues no es reconocido, ha sido violentar a esta comunidad. Ha sido desde contratar a profesores, más bien personas con la plaza de profesores que son mandadas a hostigar a las personas que estamos en este campamento, ¿no? Nosotros las vimos, nos acosaron, nos están tomando fotografías y resulta que esas personas están ahora contratadas porque son cercanas al equipo del doctor Tellaeche, ¿no? Y son muy cercanas a su ideología. Y todo esto se enmarca en una discusión mucho más grande donde lo que se pretende precisamente es aniquilar la pluralidad, porque todo aquel que no piense como piensa el director Tellaeche, que no tenga el discurso de la transformación, es visto como un enemigo. Y eso es profundamente peligroso, porque este centro no es el ITAM. Este es un centro público de investigación que es financiado por todos y cada uno de los mexicanos con sus impuestos y que su historia ha estado volcada a devolverle algo al Estado. Y resulta una paradoja que el Estado quiere matar a una institución de excelencia que ha tenido una pluralidad y que no siempre ha coincidido con el gobierno, a veces sí, a veces no. Invito a que escuchemos las palabras del doctor Merino sobre cómo se dice que nos mantuvimos callados como momias ante los grandes problemas del país. Caray, el CIDE ha estado presente en la discusión sobre las reformas del sistema penal, sobre el tema de la militarización, sobre las agendas de derechos humanos, sobre la agenda anticorrupción, en fin. Para cada problema público hay un pensador y hay un análisis del CIDE, y también está al contrario, porque este es un claustro claramente plural que contra lo que se está levantando es contra la aniquilación de la pluralidad, porque quiere llegar una persona impuesta
y que se ha hecho violando los diversos procedimientos, y eso también es importante, no se están levantando de manera arbitraria, se violaron normas y procedimientos que se habían seguido a lo largo de muchos años, ¿no? Y por eso Pedro nos dice, es que antes nunca habían saltado. Pues resulta que esta es la primera vez que se elige, uno, a un director que no forma parte de la comunidad académica del claustro, es decir, no conoce a la institución. Dos, es la primera vez que se hace sin que se vote por el consejo y los diferentes institutos que conforman el órgano que debía darle el último elemento para perfeccionar su nombramiento. El INE ya emitió un posicionamiento donde explica claramente cómo ellos no participaron en la decisión, los alumnos no participaron en la auscultación interna, en la auscultación externa participaron amigos personales del director. En fin, todo el proceso está viciado y lo único que evidencia es que están tratando de imponer a una persona que no le interesa a la comunidad. O sea, no le interesa a la comunidad, que 2 veces nos ha dejado plantados aquí, ¿no? Donde lo convocaron los profesores, lo convocaron los alumnos y no quieren dialogar. Gracias, maestro Leonardo Núñez. Precisamente ya que menciona que es el segundo día consecutivo que los deja plantados la directora del CONACYT, Alejandra Álvarez Builla, le platico que estuvo en un evento que se transmitió incluso en internet, en donde se presentó el número 2 de la revista Ciencias y Humanidades del CONACYT, y en ese contexto le platico al doctor Pedro Salmerón, explicaba la directora del CONACYT que lo que se podría esperar ahora o lo que se pretende con estas acciones que se llevan a cabo en el CONACYT es lo que se busca, recuperar el sentido social del CIDE y orientarlo al bienestar colectivo. Por eso le preguntaría, doctor Pedro Salmerón, ¿en qué momento se perdió el sentido social del CIDE? ¿De verdad nunca estuvo orientado al bienestar colectivo? Yo no diría eso, pero sí reitero que basta ver la posición pública de quienes tienen posición pública como miembros de la comunidad del CIDE para ver que su pluralidad es bastante escasa, que hay una línea dominante de pensamiento y eso me parece público y notorio, ¿no? No diría tanto como la doctora María Elena Álvarez Builla, pero creo que todas las instituciones de educación requieren una cirugía mayor. Creo que en casos como el de la UNAM no debe hacerse, no puede hacerla el gobierno sino la propia comunidad, pero hay una crisis de las instituciones que no se han adaptado a los nuevos tiempos, incluida en la que yo trabajo, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que tiene problemas estructurales muy graves, no solo de presupuesto, como parecería, ¿no? Entonces, reitero, una puntualización sobre el CIDE es que sí, durante 30 años mostró una muy escasa pluralidad, visible a través, reitero, de los personajes del CIDE que participan en la vida pública y en los medios de comunicación. Bien. Maestro Leonardo Núñez, la directora del CONACYT, María Elena Álvarez Builla, en esta misma presentación del número 2 de la revista Ciencias y Humanidades decía: nada es posible si no nos comprometemos en un camino de renovación. Y ella explica que lo que busca con esta renovación al CIDE es ir en contra de la concepción mercantilista de la ciencia. ¿Qué podemos decirle a ello? ¿No tenemos la voluntad en el CIDE para el camino de la renovación como ella lo apunta? Primero que nada, un señalamiento sobre lo que dice Pedro Salmerón. Me parece bien interesante que dice, no hay pluralidad, volteen a ver a las personas y a las figuras públicas. Pues vaya, voltemos a cualquier secretaría y dependencia de esta administración y vean figuras claves que son egresados del CIDE. Yo te apuesto, Pedro, que no encontramos una Secretaría de Estado en la cual no haya un alto funcionario que es egresado del CIDE. No tenemos incluso nombramientos esta semana, personajes en los diversos órdenes de gobierno que fueron formados en el CIDE, ¿no? Esa institución de pensamiento único donde solamente hay una visión. No, yo no dije pensamiento único, no dije pensamiento único. Donde no existe la pluralidad y donde se privilegia una visión que es totalmente antitética. No negué la pluralidad, dije que hay escasa pluralidad. Pedro, no me estoy interrumpiendo, por favor. Sí, lo que dijo el doctor Pedro Salmerón es escasa pluralidad académica, es eso. Tenemos una multiplicidad de egresados donde precisamente representan el crisol que es la sociedad mexicana. Y creo que eso nos habla también de la voluntad de la visión científica de esta administración, porque hay que recordar que
El problema del CIDE no es el de una institución, es el de una visión sobre la política científica y sobre la política de investigación, en la cual el gobierno pretende definir cuál es la agenda de investigación que vale la pena apoyar con recursos públicos y despreciar a la otra. Y el problema es que lo que estamos despreciando en la otra son ciencias que esta administración no puede encontrarles un uso inmediato. Si revisamos todos los problemas que hay alrededor de recortes en becas y reorientación del gasto, se han dejado de lado a investigaciones sobre temas físicos, sobre temas químicos, sobre temas espaciales, esas ciencias neoliberales, ¿no? Las ciencias que han además ayudado a empujar a la civilización hacia el futuro, ¿no? Al desarrollo de nueva tecnología, son dejadas de lado, ¿no? Porque no coinciden con la visión de ciencia de este gobierno. Y ese es el problema, la ciencia no puede ser acotada, la ciencia es múltiple, la ciencia es plural y la ciencia no puede ser encadenada por el gobierno. Y una última cosa, esta es una universidad donde el centro de investigación ha generado estudiantes que están en una condición que no es igual a las otras universidades, porque precisamente cuando el presidente quiere, puede convertir a un centro en un lugar donde no hay pluralidad, porque solamente la visión de una persona, que es la de el presidente. Doctor Pedro Salmerón, ¿quiere contestar? Sí, nada más que yo no hablé de pensamiento único en el CIDE, jamás lo diría, y empecé reconociendo la calidad del CIDE y la calidad de todos los profesores del CIDE, los que conozco, ¿sí? Y empecé también diciendo, o sea, no hablamos de pensamiento único y tampoco nos hagamos tontos. Entonces, no entiendo. Los anteriores 30 años, la ciencia también la dirigió el gobierno. El gobierno dictó la política científica. Y simplemente era un gobierno con otra visión de la política científica del actual gobierno. Y lo que no nos gusta es tratar de entender una nueva visión del actual gobierno. Y por cierto que no se ha reducido el presupuesto para nada de las universidades públicas como la UNAM, donde se hace investigación en física, en química, en matemáticas duras, etcétera, ¿no? Ahí no se ha tocado el presupuesto, al contrario. Porque son instituciones autónomas. Justo, qué bueno que mencione el asunto y ya prácticamente... Pero el presupuesto de la UNAM, el presupuesto de la UNAM depende del gobierno federal. ¿Sí? Mencionando el asunto, hablando ya de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México es la Universidad Autónoma de México. Y pareciera ser que quizás lo que se estaría buscando ahora en el CIDE es alcanzar o se pretendería llegar a una autonomía. Y creo que, si les parece, podríamos abordar ese asunto, cómo lo ven desde sus trincheras ambos. ¿Es eso lo que está ocurriendo? ¿Es eso lo que se busca? Y por eso se opone el CONACYT, en fin. Permíteme recordarte nada más. Permíteme decirte que efectivamente esta es una de las 7 peticiones. También creo que vale la pena recordar cuál es el pliego petitorio de los alumnos para que también entendamos cuál es la raíz del conflicto. Los alumnos quieren 7 cosas. Quieren que no haya represalias por ejercer su derecho a la manifestación. Quieren que se generen cuerpos de participación democráticas en asambleas generales estudiantiles para que puedan incidir en los procesos de decisión del CIDE. Quieren la destitución del doctor Romero Teleache porque no cumple con los requisitos que señala el estatuto para dirigir el CIDE y se violó la ley para su imposición. Quieren un nuevo proceso de designación de la dirección general que se apegue a derecho. Una sesión extraordinaria de negociación que se haya invitado 2 veces y que no se ha contestado. Quieren dar prioridad a la agenda contra la violencia de género, que es un tema bien interesante, qué bueno que el doctor Pedro Salmerón conoce muy bien al ITAM, porque sabrá que las políticas de acceso y de protección a las víctimas de violencia de género son un poco diferentes aquí. Y la última demanda es el reconocimiento del CIDE como una institución autónoma. Y esa es una demanda fundamental que están haciendo los alumnos, porque precisamente están viendo lo que pasa cuando no hay autonomía. Y porque la UNAM, por ejemplo, hace muchas décadas dio una pelea que sus estudiantes lideraron para ganar el derecho a que la ciencia y la educación se pudiera ejercer de manera autónoma. Hasta ahí, maestro Leonardo Núñez, muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Doctor Pedro Salmerón, dice el CONACYT que lo que pretenden los alumnos es incidir en los procesos administrativos internos. Me baso en parte de lo que acaba de decir el maestro Leonardo Núñez. ¿Qué podemos decir, doctor? Yo eso lo apoyaría sin ninguna duda ahí y apoyaría que se empleara en la UNAM, donde no que la elección sea directamente democrática, pero sí que haya incidencia de los alumnos, que actualmente no la hay. Y por cierto, sobre el protocolo de violencia de género del ITAM, las propias militantes de ese movimiento han denunciado que es una farsa y que no funciona, ¿sí? Pero con esa claridad, y yo lo reitero. Perfecto.
Sí, es una farsa y no funciona el protocolo contra violencia del género del ITAMA. Perfecto. Desafortunadamente el tiempo en televisión es muy corto. Solamente nos resta, bueno, maestro Leonardo Núñez, para empezar, para hacer la invitación, me imagino, a la marcha de este sábado en punto de las 10, ¿verdad? De entrada. Así es, y a continuar también con el seguimiento, porque este es un paro indefinido, y también hay que recordar, este es un paro, más no es una huelga. Los estudiantes están en exámenes, están en trabajos finales, porque el CIDE tiene una mentalidad diferente a la del resto de instituciones, que lo que queremos es que se repita en el resto del país, porque lo único que defendemos es educación de calidad, educación pública y educación libre. Bien. Doctor Pedro Salmerón. Otro día discutiremos la calidad, o sea, qué significa la calidad, qué significa la excelencia, pero yo creo que queda para otro día, o qué significó durante 30 años. Y me parece que el último comentario del doctor Leonardo Núñez descalifica otro tipo de movimientos como los que se han dado en la UNAM. Creo que ambos son válidos, ¿sí? Nada más. Perfecto, muy bien. Doctor Pedro Salmerón, historiador, maestro Leonardo Núñez, analista político egresado del CIDE. Mil gracias a ambos por haber aceptado platicar estos minutos para la audiencia de En Contexto. Gracias. Muy buenas noches, encantado. El gusto fue de verdad nuestro. Muchas gracias. ¿Qué le pareció? El sábado es la manifestación, ya escuchó usted, la marcha, y nosotros pues seguiremos pendientes de estos temas. Por lo pronto, a nombre de Rubén Luengas, el titular de este espacio, pero sobre todo a nombre de mis compañeros, porque son ellos